Estamos saludando a todos nuestros amados hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles, en todo el municipio del Medellín, en toda el área metropolitana, en municipio de Antioquia, en todo Colombia y en cualquier lugar del mundo donde se conectan con nosotros a esta hora para tener nuestro tiempo de comunión, de amistad, de compañerismo, aquí en la presencia del Dios Todopoderoso. Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión en vivo, para la gloria del Señor, también para edificación y bendición de toda la iglesia. Gracias al Señor Jesús por el nuevo día que Él nos regala, por permitirnos estar aquí para compartir con todos ustedes las ricas bendiciones del Dios Todopoderoso. Gracias al Señor que hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha fortalecido, nos ha ayudado. El Señor es bueno, es grande, es todopoderoso. No hay nadie como Él. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos recordando a los amigos que tenemos abierto nuestro canal en YouTube, Cristo Biblia. Nuestro canal en YouTube se llama Cristo Biblia. Suscríbase a nuestro canal, active la campana de notificaciones. Así será avisado cada vez que subimos un nuevo video, un nuevo material que compartimos con ustedes. Serán de enorme bendición. Usted puede bajar esos videos, los puede convertir en audio, los puede compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Serán de mucha edificación. También le invitamos a que siga nuestra página en Facebook, Cristo Biblia. Allí entonces usted puede encontrar mensajes escritos, mensajes en video. Hace día vengo diciéndole, vamos a subir luego mensajes en audio en su momento. Todo esto para bendición, para edificación del pueblo del Señor. Queremos decirles que tenemos nuestros graneros abiertos, como cuando José abrió los graneros allá en Egipto y alimentó el pueblo de Egipto, alimentó su familia. Así nuestros graneros están abiertos, provistos de la bendición del Señor, con el pan del Señor, para que entonces haya ese alimento para el alma, esa nutrición, ese crecimiento, ese fortalecimiento de la iglesia del Señor. Para el estómago las viandas, pero para el alma la palabra de Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos estos mensajes que tenemos en YouTube, que tenemos en Facebook, han salido de la boca de Dios para alimentar su iglesia. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio según Lucas, capítulo 21. Vamos a leer aquí un pasaje bien interesante este día. Lucas, capítulo 21, verso 24 al 28. Abra su Biblia en su hogar, en su casa, pero también abra su corazón. Cada vez que abra la Biblia, abra su corazón, permita que el Señor le hable a su corazón, que la palabra entre por su oído. Lucas 21, verso 24 al 28 dice: Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de todas las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria,
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Gloria al Señor. Tremendo pasaje. Que el Señor nos ayude este día a dilucidar esta palabra, a entenderla con la iluminación, la inspiración, la revelación que el Espíritu Santo de Cristo da. Vamos a orar al Señor y le ruego sus oraciones, amados hermanos, que el Señor nos hable este día, que el Señor me use con su poder. Todos invocando al Señor, orando a favor mío también. Soberano Jesús de Nazaret, gracias te damos. Tú eres el Verbo, Dios hecho carne. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Es todo un privilegio, es todo un honor poder abrir tu palabra y abrir nuestro corazón a tu enseñanza, que es luz, que es lámpara a nuestro camino. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón. Bendícenos con tu palabra. Danos entendimiento. Señor Jesús, santifícanos, perfecciónanos. Concluye tu obra en nosotros, Cristo Jesús. Ayuda a tu siervo a entregar este mensaje con la gracia, la unción, la sabiduría, el poder de tu Espíritu. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea engrandecido en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús, salva a los amigos, transforma sus vidas con el poder de tu palabra. Guíalos al arrepentimiento, Señor. Que pronto tomen la decisión de arrepentirse, de bautizarse en tu nombre, Jesús, para perdón de sus pecados y salvación de sus almas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El tema propuesto en esta ocasión entonces se llama el tiempo o los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles. Hemos leído iniciando un pasaje de Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, que nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese pasaje entonces nos dice que el Señor tiene un tiempo para todo y para todos. El Señor tuvo un tiempo para planear la creación de todo el universo. El Señor tuvo un tiempo para ejecutar todo eso que Él planeó. El Señor tuvo un tiempo para Él legislar en el transcurrir del tiempo. Y el Señor tendrá un tiempo para finalizar o concluir todo su plan. Entonces hay un tiempo en el Señor. Qué bueno que nosotros estemos dentro de ese tiempo de Dios para salvación. Porque otra cosa es estar en ese tiempo de Dios para perdición, para condenación. Algunos dudan, pero esto tendrá un final. Este sistema mundial, este siglo, esto que ahora conocemos, esto va a tener un final. Va a tener un final y triste para los que no han querido recibir el mensaje del evangelio. El Señor es claro cuando dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Lo único que puede salvar al ser humano es el evangelio de Cristo Jesús. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio, es el mensaje del amor de Dios. Es la buena noticia que Dios, siendo espíritu, se manifestó en carne, vino como hombre para hacer la gran obra de la redención, para traernos salvación. Aleluya.
Ahora, a través de este tema vamos a descubrir que es un privilegio muy grande ser creyentes del Evangelio. Que Cristo ha tenido misericordia de nosotros, que ha manifestado su gracia para salvación y que pronto regresa a salvar a un pueblo que le espera. Ese pueblo que le espera no es Israel, porque Israel no está esperando a Cristo Jesús. Israel lamentablemente está esperando a otro. Van a ser engañados y van a recibir al anticristo. ¿Por qué? Porque no creyeron en el verdadero Cristo hace casi 2000 años. En la primera venida, cuando Él vino manifestado en carne, no quisieron creer en Él, lo rechazaron y entonces hasta el día de hoy están con el corazón endurecidos. Pero qué privilegio tan grande que el Señor nos haya permitido creer en su nombre, que nos haya permitido recibirlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro todo. Aleluya. Ahora bien, antes de poder hablar de los tiempos de los gentiles, necesitamos primero ir al trasfondo histórico. Esto nos va a ayudar a tener un mayor entendimiento, una mayor comprensión de este tema propuesto. Entonces, ¿cuál es el origen de los gentiles? ¿Desde cuándo existen los gentiles? ¿Cuándo surgieron los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Entonces, el origen de los gentiles está en Adán. Todo el género humano viene de Adán. Adán es cabeza federal de toda una descendencia terrenal. Y por haber Adán pecado, también se constituye en cabeza federal de una raza o de una descendencia caída. Ya sabemos que hay un contraste entre Adán y Cristo. Adán, el primer hombre; Cristo, el postrer Adán. Adán, el hombre de la tierra; Cristo, el hombre del cielo. Aleluya. No porque haya venido del cielo como hombre. No vino del cielo como hombre. Cristo vino del cielo como espíritu para manifestarse en carne. Pero regresó al cielo como hombre resucitado para ser glorificado. Eso es muy grande. Es muy glorioso. Resulta que al transcurrir el tiempo y los programas de Dios, entonces en la Biblia encontramos 3 grupos de personas que aparecen sobre la tierra en un marco de casi 6000 años de historia de la humanidad. Estoy hablando de historia de la humanidad, no de historia del universo. El hombre en la tierra bíblicamente apenas va a cumplir 6000 años. No le meta más cuento a eso, que lleva millones y miles de millones. Eso es carreta. De historia de la humanidad en la tierra, el hombre tiene 6000 años bíblicamente. Ya de historia de la creación, eso es otra cosa. De historia de la creación, del universo, de los cielos, de la tierra, sí. Nadie sabe, ni siquiera los científicos con toda su ciencia. Entonces aparecen 3 grupos sobre la tierra. Y esos 3 grupos están descritos en 1 Corintios capítulo 10, versos 32 y 33, que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aleluya. Fíjense que aquí aparecen 3 grupos. El orden de esos 3 grupos sería: primero los gentiles, luego los judíos y en tercer lugar la iglesia, o sea, los cristianos. Entonces, en el primer grupo, los gentiles aparecen durante los primeros 2000 años de la historia de la humanidad. Esto es desde Adán hasta Abraham. En esos primeros 2000 años en la tierra solo hay una clase de personas,
y son los gentiles que tienen su origen en Adán. Adán es el papá de todos los gentiles. Viene el segundo grupo, que entonces aparece durante unos 4000 años aproximadamente de historia de la humanidad. Esto es, desde Abraham hasta nuestros días, en la tierra aparecen dos clases de personas, que son los gentiles y los judíos. ¿Por qué digo hasta nuestros días? Porque todavía están los judíos, claro está. ¿Dónde tienen su origen los judíos? En Abraham. Cuando el Señor llamó a Abraham, usted lo puede leer, Génesis 12. Una de las promesas que el Señor le hizo a Abraham era: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y le dice: tu descendencia será como las estrellas en multitud. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando eso? Está hablando de los 12 hijos que vendrían de esa descendencia. Primero Abraham, luego Isaac, luego Jacob, y de Jacob los 12 hijos o los 12 príncipes que darían origen a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que se llama el pueblo de Israel, que hoy en día se llaman judíos. En la Biblia se llaman israelitas, se llaman hebreos, se llaman judíos. Entonces, a los descendientes de Abraham se les conoce así, como los hebreos, los hijos de Israel, los israelitas o los judíos. Y algo muy hermoso es que el Señor vino de esa descendencia de los israelitas. Según Romanos capítulo 9, verso 5 dice: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aleluya. Y Cristo mismo dijo a la mujer de Samaria: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cristo vino de allá, de la tribu de Judá, como hombre, según la carne. Pero ¿qué hizo Israel? Vino a salvarlos, vino a salvar a los judíos, vino a salvar al pueblo de Israel, pero no creyeron en él, no lo recibieron, lo crucificaron, lo rechazaron, como dice Juan capítulo 1, verso 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí donde aparece el tercer grupo. Durante unos 2000 años, durante 2000 años aproximadamente de historia de la humanidad, es decir, de Cristo hasta nuestros días, sobre la tierra, ya hay tres clases de personas. Número 1, gentiles. Número 2, judíos. Y número 3, cristianos o la iglesia. Gloria al Señor. Esto para que entendamos bien, porque a veces preguntan: bueno, ¿y ustedes de dónde salieron? ¿Ustedes son una división de la iglesia romana? No, señor, están equivocados. ¿A ustedes los fundó Martín Lutero? No, están equivocados totalmente. El origen nuestro no está en los hombres. El origen nuestro está en Cristo. Él es nuestra raíz. Gloria al Señor. Raíz y linaje. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, Cristo a este tercer grupo los llama hijos de Dios. Cristo es cabeza federal de una descendencia espiritual, de una nueva generación o una generación redimida por su sangre, de una humanidad nacida de nuevo. Aleluya. La iglesia es la nueva creación en Cristo.
Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Usted, amigo, necesita ser nueva criatura para poder ser hijo de Dios. Necesita nacer de nuevo. Eso solo es posible por la palabra verdadera del Evangelio, por el poder de Cristo Jesús. No hay otra manera. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia es la nueva creación en Cristo. Y la iglesia está compuesta por judíos y gentiles creyentes del Evangelio de Cristo Jesús. La iglesia no es judía ni es gentil. No. La iglesia es una nueva creación. Pablo escribe a los Gálatas y dice que en Cristo no hay varón ni mujer. En Cristo no hay siervo ni libre. En Cristo no hay incircuncisión ni circuncisión. O sea, ni israelita ni gentil. Sino que en Cristo somos una nueva creación. O sea, la iglesia es diferente. Espiritualmente es diferente a los judíos y es diferente a los gentiles. Aleluya. Esto es hermoso. Colosenses capítulo 3, verso 9 al 11 dice esto: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Alabanzas al Señor Jesús. La iglesia es el nuevo hombre en Cristo. Es un nuevo pueblo, porque de los dos pueblos, del judío y del gentil, Cristo hizo un pueblo nuevo. Y ese pueblo nuevo es la iglesia. Entonces, en la Biblia se usa indistintamente los términos circuncisión e incircuncisión. Circuncisión para referirse a Israel, incircuncisión para referirse a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, los que no descienden de Israel según la carne. O sea, cualquier nación bajo el mundo, bajo el cielo. Cualquier nación en el mundo bajo el cielo. En la Biblia encontramos en algunos pasajes una fórmula que dice al judío primeramente y también al griego. Entonces el judío allí es para referirse a Israel y al griego para referirse a los gentiles, o sea, no judíos. Los primeros cristianos, según Hechos capítulo 2, cuando aparece una multitud como de 3,000 personas que reciben la palabra y se bautizan en el nombre del Señor Jesús, los primeros cristianos eran judíos, todos los que estaban en el aposento alto. En el día de Pentecostés, todos eran judíos. Y la iglesia creció en Jerusalén durante al menos unos primeros 5 años de la expansión del evangelio y del crecimiento del cristianismo, solo con judíos. Hasta ahí entonces, algunos pensaban que la iglesia era solamente judía, es decir, solo de judíos. Hasta que un día el apóstol Pedro tuvo una visión muy interesante de parte del Señor, que revela que Dios sacaría de entre los judíos un pueblo para su nombre. Eso usted lo va a leer en su casa, tome tiempo, lea la palabra, en Hechos capítulo 10, verso 1 al 48. Ahí usted va a encontrar esa historia hermosa. Y a partir de ahí entonces comienza la iglesia compuesta también por gentiles creyentes del evangelio. Gloria al Señor. La iglesia compuesta por judíos prácticamente fue como desapareciendo, porque se dispersaron por todo el mundo.
Y luego Dios levantó al apóstol Pablo como apóstol, predicador y maestro de los gentiles. En el Nuevo Testamento encontramos registro de ello y más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. No que sea el único apóstol, los demás apóstoles también tuvieron su trabajo, pero no sabemos qué pasó con sus escritos, no se nos dice mucho de ellos, pero también hicieron su trabajo, eso es claro. Está claro que hoy la iglesia de Cristo está compuesta tanto por judíos creyentes al evangelio como por gentiles creyentes al evangelio, y que la iglesia está viviendo los últimos momentos, los últimos instantes sobre la tierra, porque pronto viene Cristo a arrebatar la iglesia. Eso es, pronto viene Cristo a arrebatar la iglesia. Yo le invito para que usted con tiempo investigue documentos que hablan sobre los judíos en la historia de la humanidad. Y es impresionante lo que se encuentra, hay cosas muy interesantes. Eso puede ser largo investigarlo, pero es muy interesante. Resulta que los judíos a través de los tiempos han sufrido en manos de los gentiles. Pero aún así los gentiles no han podido exterminar por completo al pueblo judío o al pueblo de Israel. Y con eso concuerda la visión que tiene Moisés allá en el monte Horeb. Usted lo puede leer con tiempo, Éxodo 3, verso 1 en adelante. ¿Qué visión tuvo Moisés? Él vio una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Y eso impactó a Moisés, eso llamó la atención de Moisés. Y dijo Moisés: iré yo ahora y veré por qué causa esta zarza arde y no se consume. ¿Qué es lo que pasa con esta zarza? Ya les he dicho que en la Biblia hay 4 árboles que representan a Israel. Número 1, la zarza. Número 2, el olivo. Número 3, la higuera. Y número 4, la vid. Esos 4 árboles representan a Israel. Entonces Moisés ve una zarza que arde en fuego. La zarza no se quema, no se consume, no se extingue, no se termina, no se acaba. Con eso le era mostrando el Señor a Moisés que ese pueblo de Israel estaba sufriendo allá cautivo en Egipto. Recordamos que hubo un decreto de parte del rey de Egipto, el faraón, donde decía: matad a todo niño varón que nazca, y toda niña dejadla vivir. Esa era la orden del faraón. Y entonces los afligían, los maltrataban, los azotaban, los ponían a aguantar hambre, a aguantar sed, los obligaban a trabajar duro. Y dice la Biblia que entre más los afligían, más se multiplicaba el pueblo. Un misterio grande ahí, ¿cierto? Entre más los afligían, más se multiplicaban. Entonces, esa zarza que arde en fuego es una representación, esa zarza que no se quema, que no se consume, es una representación de Israel, que sufre, que lo matan, que lo maltratan, que lo afligen, que quieren exterminarlo, pero que no pueden. No pueden acabarlo. No pueden acabar con Israel, porque el Dios de la gloria, aunque ellos están endurecidos, el Dios de la gloria hoy todavía cuida a ese pueblo. Eso es importante entenderlo. Que a veces nosotros los cristianos empezamos a actuar como los judíos. No, Dios solamente es Dios de nosotros y ya. Un momento, el Señor es Dios de todas las naciones bajo el cielo. El Señor es Dios de los cristianos, pero también es Dios de los judíos. Al principio a los judíos les pasaba así. Ellos pensaban que Dios era solamente Dios de ellos y que los gentiles éramos leña para el infierno. Pero no, Dios es Dios de los judíos y es Dios de los gentiles. Gloria al Señor. En esa visión que Dios le mostró a Moisés, entonces tiene que ver con los sufrimientos que los judíos han estado padeciendo en todas las épocas en la historia de la humanidad.
tiene que ver con los sufrimientos que Israel tendrá en el futuro también. Entonces, en esos sufrimientos hay unos imperios que están involucrados. Imperios con toda su maquinaria, con toda su potencia, con toda su tecnología, de acuerdo al momento en que vivieron, para exterminar a Israel. Entonces, primer imperio que afligió a Israel fue el imperio egipcio, más o menos durante 400 años, del año 2100 antes de Cristo hasta el año 1500 antes de Cristo. Tenemos unos 600 años más o menos. Número 2, imperio asirio. Encontramos que 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas cuando Israel se dividió. Recordamos que en los días de Roboam, hijo de Salomón, el pueblo se dividió en dos reinos. Reino del norte con la capital Samaria y reino del sur con la capital Jerusalén. Al reino del norte vinieron los asirios y se llevaron 10 tribus y los esparcieron por el medio de naciones del Medio Oriente y nunca más regresaron. Hasta el día de hoy están esparcidos, hasta el día de hoy. Y ahí fueron cautivos, sufrieron en manos del imperio asirio y de otros invasores. Eso fue por ahí más o menos en el 1500 antes de Cristo al 600 antes de Cristo. Número 3, después vino el imperio babilónico, que se llevó cautivo al reino del sur, a Babilonia, durante 70 años. Al final de los 70 años regresaron a su tierra. Ahí está, eso es en el año más o menos 605 al 539 antes de Cristo. Ahí donde viene Esdras, Nehemías, Zorobabel, Josué el sumo sacerdote, los profetas Ageo, Zacarías, toda esa gente que viene a restaurar el templo, el culto, el muro, la ciudad. Luego viene el imperio medo-persa, más o menos en el año 539 al 331, más o menos unos 200 años antes de Cristo. Se enseñorearon de Israel. Entonces ahí es donde aparecen los reyes como Darío, aparece Ciro, aparece Artajerjes, que eran reyes de ese imperio. Y Daniel, un tremendo hombre de Dios, estuvo en los reinados de Babilonia y en los reinados medo-persa. Ahí estuvo este hombre de Dios, que Dios lo usó en gran manera. Y le dio la gran visión de las 70 semanas de Daniel, que tiene que ver con el tiempo de los gentiles. Luego vino el imperio griego, que dominó más o menos 160 años, por allá en el año 331 al 168 antes de Cristo. Malos, crueles con Israel, terriblemente. Les he recomendado que por favor se lean primer libro y segundo libro de Macabeos. Aproveche este tiempo de confinamiento, lea esos libros para que se entere. Luego del imperio griego vino el imperio romano, que es el imperio número 6 en ese orden. Dominó a Israel unos 300 años, desde el año 168 hasta el 476. 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y entonces luego de eso aparece este imperio romano cruel. Daniel lo describe como una bestia que devora, que destruye. El imperio romano representado en el hierro, por lo malos, los crueles, todo eso. Posteriormente han venido otros imperios, los bárbaros, los estados europeos, que han dominado a Israel, que han tenido su influencia. También han venido dominios, invasiones de los árabes sobre Israel hasta el día de hoy. Ahí le están dando guerra los palestinos, que en la Biblia son conocidos como los filisteos.
Ahí están dándole guerra, están haciendo estragos y viven en un conflicto continuo. Esto ha ocurrido más o menos durante unos 1550 años. O sea, desde el 476 después de Cristo hasta nuestra edad presente, hasta el momento actual. Entonces ahí tenemos 6 imperios con sus otros invasores. El último imperio que vendrá en ese orden es el imperio del anticristo, que se va a enseñorear de Israel durante 7 años. 7 años va a dominar el anticristo. Y ese imperio está a punto de establecerse. Una vez que el Señor arrebate la iglesia, se manifiesta el hombre de pecado y comienza a reinar ese personaje, el hombre de pecado. Cuando ese reino concluye en su final de una manera trágica, con el anticristo lanzado vivo al lago que arde con fuego y azufre, con el falso profeta, con todos sus aliados allá en el lago que arde con fuego y azufre, eso será en el final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo. Entonces se establecerá lo que es el último y eterno reino, que es el reino de Cristo, 1000 años sobre la tierra y luego el reino eterno. Reino eterno, cuando ya esta creación sea destruida y el Señor haya creado cielos nuevos y tierra nueva. Usted va a leer en su casa Daniel capítulo 2 para que mire ahí cómo se describen los 4 imperios que han dominado a los judíos. ¿Qué imperios se describen en Daniel capítulo 2? Se describe el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano. Y el reino del anticristo, que surge del imperio romano. Se va a leer capítulo 7 de Daniel, se va a leer capítulo 8 de Daniel. Todos esos imperios son descritos en esos capítulos. Eso es lo bueno, aquí no nos estamos inventando nada, eso está en la Biblia. Ahora, si usted mira a través de la historia, va a encontrar entonces a los judíos que sufren en manos de los gentiles. Entonces, por allá en el año 600 más o menos, los árabes dominan a los judíos y entonces se implanta el Islam, y el que no se convierta al Islam, muerte. Murieron muchos judíos. Los árabes y los judíos son enemigos. Por allá en el año 1100 más o menos vienen los cruzados, que eran del Imperio Romano, de la religión tradicional romana, y exterminan a todas las comunidades judías. Léase sobre la historia de los judíos en España, en Europa. Hay cosas muy tristes. Aparece entonces la comunidad judía de Jerusalén y es víctima de una matanza impresionante por los cruzados. Los judíos españoles son obligados a convertirse al catolicismo romano, y ahí es donde reciben un apodo, los marranos, porque a los judíos los obligan a comer carne de cerdo y a tener prácticas mundanas y de gentiles, y entonces los ponían a escoger: escojan la vida o la muerte. La vida si hace y vive como los gentiles, o la muerte si quiere seguir siendo judío. Por allá en el año 1300 más o menos, los judíos son expulsados de Inglaterra. Por allá en el año 1300 son expulsados de Francia. Por allá en el año 1350 aparece la peste negra, que arrasa en Europa, matando más de 25 millones de personas. O sea, más o menos la cuarta parte del continente europeo. ¿Sabe a quién le achacaron la peste negra? A los judíos. Y la mitad de los judíos empezaron a ser perseguidos y exterminados, matados. Era un delito ser judío en ese tiempo. Estamos hablando de los tiempos de los gentiles. Por allá en el año 1400, entonces se establece la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada.
Eso es lo más aberrante, lo más perverso, lo más cruel, lo más inhumano que haya podido existir, establecido por la religión tradicional. Miles y miles de judíos son torturados de unas formas terribles. Usted puede investigar sobre la Inquisición, las formas de torturar a las personas tan inhumanas, tan crueles. Recuerdo que había una que consistía en un toro de bronce que era hueco por dentro y tenía una puerta en el vientre, y esa puerta la abrían y allá metían personas vivas y luego le prendían candela al vientre del toro, y esos judíos o esas personas destinadas a morir ahí morían asados, vivos asados. Y eso nada más para mencionarle un poquito. Pero habían otras cosas que da hasta vergüenza contarlas, de las atrocidades, de las perversidades, de las torturas que Roma se inventó en la Inquisición. Luego, por allá en el año 1500 hay una matanza de judíos terrible en Portugal, más concretamente en Lisboa. Luego, por allá en el 1650, más de 2000 judíos son asesinados en Polonia. Por allá en el 1880, el zar de Rusia manda matar la tercera parte de los judíos en ese país. Luego viene la tercera guerra mundial, la segunda, primero la primera guerra y luego la segunda guerra mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, que estalla por allá en 1939 hasta 1945, más de 6 años, un personaje maligno, perverso, un instrumento del Satán llamado Adolfo Hitler mata a más de 6 millones de judíos en los hornos crematorios en Alemania y en campos de concentración nazi. Eso es terrible. De eso hay videos, de eso hay documentales, de eso hay películas, de eso hay audios, hay una cantidad de información. Y entonces, por allá en 1941, hasta hace poquito, hasta el momento presente, la comunidad judía continuamente es perseguida, principalmente por los árabes. Naciones que son enemigas de los judíos. Escuchen, naciones que son enemigas de los judíos. Todas las naciones árabes, los rusos, los chinos, todo lo que es el Oriente Lejano, los asiáticos, son enemigos de los judíos. Enemigos de los judíos, asómbrese, Colombia es enemiga de los judíos. Venezuela, Cuba, enemigos de los judíos. Bueno, que usted sepa eso. Qué tristeza. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los judíos del mundo estaban viviendo en Europa Oriental. Pero al estallar la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 500,000 de judíos en Alemania son torturados, son exterminados, y luego se comienza una persecución por toda Europa. Hay mucho material de esto hay mucha cosa que usted puede investigar. No nos estamos inventando nada, eso está registrado en la historia. Eso es. En 1948 hay un renacimiento de Israel. El 14 de mayo de 1948 a la medianoche, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, declaró a Israel Estado independiente, porque fueron tantas las invasiones, fueron tanto el enseñorearse contra Israel, tanta matanza, tanta persecución, tanta invasión, que Israel llegó a perder su independencia.
Israel llegó a ser absorbida por las naciones que la invadieron. Entonces llegó a perder su independencia de nación, su independencia de Estado. Ya no era un Estado independiente, ahora era un Estado invadido, que eran otros los que dominaban, los que se enseñoreaban de ellos. Eso es impresionante. Si hacemos un poquito de memoria, porque estamos hablando de los tiempos de los gentiles, voy aquí como a mencionar las palabras de un hombre llamado Heinrich Himmler, de la policía secreta alemana. ¿Qué dijo este hombre? Este hombre dijo: los alemanes somos los únicos del mundo que tenemos una actitud decente hacia los animales judíos. Oiga, qué vergüenza. Los hemos matado con sus padres en grupos y solitos. Los hemos asesinado en hogares de niños y hospitales. Horadados con bayonetas, envenenados. Practicado experimentos con ellos usando su sangre para curar soldados alemanes. Arrojados en cámaras de gases y matados de hambre a través de torturas e inanición. Impresionante. Esto solamente es un pedacito de lo que confesaron por ahí, de las cosas que han hecho ellos. Entonces, cuando en 1948, el 14 de mayo, a la medianoche, Israel fue declarado Estado independiente, o la independencia del Estado de Israel, por primera vez, después de 2500 años, Israel era otra vez una nación, cumpliéndose la profecía de Isaías 66, versos 7 al 8. Escuche cómo dice esta profecía, Isaías 66, 7 y 8. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. O sea, de la noche a la mañana, Israel se convirtió en nación. Podemos estar seguros que ahí, el 14 de mayo de 1948, estuvo la mano de Dios a favor de Israel. Desde entonces, cada día llegan de todas partes del mundo, llegan judíos a la nación de Israel. Cada día están llegando allá como fiel cumplimiento de las escrituras que hablan de la restauración de Israel. La restauración de Israel, podemos decir, ha comenzado desde 1948. Solo que es un proceso largo. Entonces, se puede decir que Israel es un pueblo indestructible, porque es la zarza que arde en fuego y no se consume, no se quema. Es decir, es el pueblo que sufre y sufre, los persiguen, los matan, los torturan, los invaden, los dispersan, vuelven y los persiguen, los invaden, los matan, pero no han podido borrarlos del mapa, no los han podido desaparecer, porque hay una profecía que dice que el que cuida la viña del vino rojo, la guarda y la cuida día y noche, y la riega para que nadie la dañe. A pesar de que están endurecidos, el Señor aún así ha tenido misericordia de ellos y va a cumplir sus promesas en ellos. A ver, hablemos de algo que se llama la guerra de los 6 días. A ver, ¿qué es la guerra de los 6 días? Resulta que por aquí hay una profecía en Amós capítulo 9, versos 14 y 15, donde el profeta Amós había profetizado que los judíos regresarían a Israel y que ya nadie los podría sacar hasta que Cristo regresara por segunda vez. Entonces ahí tenemos la profecía. Amós 9, versos 14 y 15 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel,
y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán en el fruto de ellas. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Aleluya. Entonces, esta profecía se comenzó a cumplir al pie de la letra desde que Israel fue nombrada nación independiente, estado independiente. De ahí en adelante, desde el 14 de mayo de 1948, los intentos de las naciones árabes para expulsar a los judíos, para sacar a Israel de su tierra, han sido en vano. A pesar de su cantidad numérica en hombres, en soldados, en armas, porque ha sido impresionante. Entonces mire el datico que les tengo aquí. La guerra de los 6 días ocurrió en el mes de mayo de 1967. Resulta que el presidente de las Repúblicas Árabes Unidas asombró al mundo al anunciar que cerraba el Golfo de Aqaba al comercio judío. O sea, no más comercio para los judíos. A la vez, Egipto, que también es enemigo de Israel, había negado a Israel el uso del canal del Suez. Estoy hablando de la geografía en el Medio Oriente. El único puerto a través del cual Israel tenía acceso al Mar Rojo era el puerto de Elá. No más, prácticamente Israel estaba cerrado. Por el mar Mediterráneo nada llegaba. Entonces las naciones árabes comenzaron a alinear sus tropas alrededor de la pequeña nación de Israel de la siguiente manera. Escuche, Egipto concentró 80,000 soldados en la orilla del Sinaí, hablando del sur en el desierto. Siria tenía 40,000 hombres al norte. Jordania alineó 40,000 soldados en el este. Arabia Saudita mandó 20,000 hombres para reforzar a Jordania. Irak despachó 5,000 soldados para ayudar a Siria. O sea, Israel estaba rodeado de ejércitos y la iban a exterminar. Antes de la batalla, el presidente de los judíos, presidente de Israel, Gamal Abdel Nasser, anunció esto diciendo: oh, no, este no es de los judíos, este es de los árabes. Antes de la batalla, este presidente Gamal Abdel Nasser, que era enemigo de Israel, anunció esto diciendo: aplastemos a Israel como gusano y libremos al Medio Oriente para siempre de los judíos. Ganaremos con la ayuda de Dios. Oiga, hasta Dios lo metieron en eso cuento para destruir a Israel. Entonces, ¿qué hicieron? El primer día de la batalla, Israel lanzó un ataque sorpresa contra 25 bases aéreas israelitas, árabes, vitales, destrozando 400 aviones árabes. Posteriormente, habiendo controlado los cielos, aplastaron a los ejércitos árabes en la península del Sinaí y controlaron todo el Golfo de Aqaba. En el segundo día de batalla, los judíos capturaron la vieja ciudad de Jerusalén. O sea, la recuperaron e hicieron oración después de más de siglos que no podían hacerlo en el Muro de las Lamentaciones. En los últimos días de la guerra, las tropas de Jordania fueron desplazadas al oriente del río Jordán, mientras que el ejército israelí avanzaba hacia el Mar Muerto. Con sus ejércitos materialmente destrozados, las naciones árabes pidieron un cese de fuego. Oiga, los árabes pidiendo un cese de fuego. Desde el punto de vista bíblico, esta guerra
fue de tremenda importancia para Israel. Pues por primera vez en muchos siglos la ciudad completa de Jerusalén estuvo en manos de los judíos. Oiga, en esta guerra donde 2 millones de judíos, escuchen mis amados hermanos, escuchen amigos, en la guerra de los 6 días donde 2 millones de judíos pelearon contra 80 millones de árabes y de enemigos de Israel, Dios demostró el principio bíblico: Dios pelea por su pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Oiga, ¿cómo pudieron 2 millones de judíos vencer 80 millones de enemigos? Eso fue que Dios metió su mano ahí. Eso no fue que ellos por sus fuerzas, por su armamento, por su astucia. No. Eso fue el poder de Dios al estilo del Antiguo Testamento. Aleluya, gloria al Señor. Entonces ahora sí dice aquí Cristo, Lucas 21:24. Mire usted. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gloria al Señor. Entonces, en el año 605 antes de Cristo, Jerusalén cayó en manos de los babilonios. Y a partir de ahí, el pueblo de los judíos comenzó a ser gobernado por los gentiles. Y ahí es donde la profecía de Cristo dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces podríamos decir, ¿cuándo comenzaron los tiempos de los gentiles? Comenzaron con Nabucodonosor a la cabeza. Cuando el rey Nabucodonosor, entonces, por permiso de Dios, deja que se enseñoree de Judá, de Jerusalén, de los judíos, los lleva cautivos. Y entonces, este Nabucodonosor va a marcar el tiempo de los gentiles. ¿Hasta dónde van los tiempos de los gentiles? Hasta que el último emperador, que es un judío pero con un corazón de gentil, lleno de maldad, lleno de engaño, lleno de perversidad, lleno del diablo, lleno del Satán, que es el anticristo, apoyado por todos los reinos de los gentiles, una tremenda coalición. Entonces gobernará a los judíos. Y ahí es cuando vendrá la segunda venida de Cristo. ¿Hasta dónde van los tiempos de los gentiles? Hasta que Cristo aparezca a defender a Israel y a establecer su reino milenial y a restaurar a Israel. Entonces, los tiempos de los gentiles son todos los tiempos durante los cuales los gentiles han dominado Jerusalén, han sido gobernantes y enseñoreadores del pueblo de Israel. Jerusalén ha sido hollada por los gentiles desde el año 605 hasta nuestros días y hasta el final del anticristo. Ese es el tiempo de los gentiles. Más de 2400 años. Tremendo esto. Fíjese que hoy día, donde era el templo, el lugar santísimo, el templo de los judíos, ese templo majestuoso que construyó Salomón, ese templo majestuoso que destruyeron los babilonios, pero lo reconstruyeron Esdras, Nehemías, Zorobabel, Josué sumo sacerdote, animados por Zacarías y Ageo, y que luego los romanos destruyeron en el año 70, y hasta el día de hoy está destruido el templo de los judíos. Escuche esta información que es importante. Israel, el pueblo judío, lleva sin templo 1950 años.
desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. 1950 años sin templo, sin altar, sin lugar de sacrificio y sin arca del pacto. Lleva mucho más, porque en los días de Cristo, o mejor, cuando fue restaurado el templo, en los días de Esdras y Nehemías, ya el arca no la tenían. El arca no la tenían, no tenían el arca del pacto. Hasta el día de hoy, Israel lleva 1900 años sin poder adorar a Dios en el templo, sin poder ofrecer sacrificios en el altar del holocausto para Dios. 1950 años sin templo. ¿Qué hay construido donde era el templo? Está la famosa mezquita de Omar, llamada también la cúpula sobre la roca o el domo sobre la roca. Usted ve fotografías de Jerusalén y va a encontrar que hay una cúpula que sobresale, una cúpula dorada, sobresale por encima de todas las construcciones. Es el lugar más alto que hay. El minarete de la mezquita fue erigido más alto que las demás edificaciones para demostrarle al mundo y demostrarle al pueblo judío quién gobierna. ¿Quién gobierna? Los árabes. Los árabes. Aunque Israel ahora es estado independiente, todavía en el lugar del templo gobiernan los árabes. Mire lo que profetizó Juan, el apóstol, en la visión que el Señor le da del Apocalipsis. Él profetizó que la ciudad de Jerusalén sería entregada, estando en posesión de los judíos, a los gentiles otra vez en tiempos del anticristo. Entonces dice allí Apocalipsis 11, verso 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Súmeme cuánto da 42 meses. 12 meses, un año. Más 12 meses, serían 24 meses, para un total de 2 años. Oiga eso. 24 meses. La ciudad será hollada 42 meses. Es un tiempo bastante largo. Imagínese usted. 3 años y medio. Porque otros 12 meses serían 36 meses. Y medio año, 42 meses. Que corresponde a la mitad del reino del anticristo, donde sacará las garras, las uñas, y perseguirá a Israel. Es una referencia directa al dominio del anticristo sobre Jerusalén. Entonces, los tiempos de los gentiles terminarán cuando los judíos vuelvan a tener el control del templo y de Jerusalén. ¿Cuándo será eso? Bajo la dirección del verdadero Mesías, de Cristo Jesús, el Señor. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a establecer una diferencia aquí para que nos quede claro. A ver, los tiempos de los gentiles también son todos los tiempos durante los cuales Cristo tomará un pueblo para la gloria de su nombre de entre los gentiles. Entonces, mire que es que este Cristo es sorprendente, este Cristo es glorioso, esto es impresionante. Mire pues, mediante los gentiles enemigos, mientras los gentiles enemigos de Israel se enseñorean de Israel, de Jerusalén,
y tratan de matar a los judíos y de exterminar ese pueblo que Dios todavía cuida. Mientras eso está ocurriendo, el Señor de entre los gentiles está salvando un pueblo para la gloria de su nombre. Esto es impresionante. Es que el Señor, no me canso de decir que el Señor obra no conforme a la lógica del hombre. No, ahí no hay lógica. Esto es impresionante. Mientras los gentiles matan a los judíos, que es lo que está pasando en el momento actual, el Señor está salvando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. ¿Por qué? Por Israel haber rechazado al Señor. Leamos la profecía. Hechos capítulo 15, verso 13 al 20. Escuche esto. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Cuándo los visitó? Cuando en la casa de Cornelio fue derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y Pedro dijo, ahora veo que el Señor no hace ninguna diferencia entre ellos, o sea, los gentiles y nosotros, los judíos, porque les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahora pues, ¿qué impide que estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, sean bautizados en el nombre del Señor Jesús? Entonces les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y Cornelio con toda su casa se bautizó en el nombre del Señor Jesús. Ahí se abrió esa puerta para los gentiles. Gloria al Señor. Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Cuál es el tabernáculo de David? El pueblo de Israel. ¿Después de qué va a ser reedificado? ¿Después de qué va a ser levantado de nuevo? Después que el Señor haya tomado un pueblo para su nombre de entre los gentiles. O sea, después del arrebatamiento de la iglesia y después de la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia, el Señor continúa su programa con Israel. Creo que ya eso vamos teniendo mayor claridad. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, que los gentiles íbamos a ser salvos, eso lo tenía el Señor ya en su plan desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que los estaban obligando que a circuncidarse, que a guardar el sábado, que a observar los días de luna nueva, días de fiesta, a guardar la ley. No le mezcle la ley de Moisés al evangelio de Cristo, porque va a tener un evangelio adulterado. Una cosa es la ley de Moisés y otra cosa muy diferente es el evangelio de Cristo. Sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aleluya. Voy a volver a leer aquí este verso 13 y 14, porque es que esto es fascinante. Qué dicha que usted lo pueda entender, amado hermano, amada hermana. Qué dicha que usted pueda entender esto, amigo, amiga. Que usted pueda entender que usted en las manos de Cristo está en el plan de la salvación. Entienda esto, Hechos 15, 13 y 14. Voy a leerlo. Y cuando ellos callaron, Jacob respondiendo dijo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermanos, esto es muy grande, es muy glorioso. El Señor nos ha visitado a nosotros los gentiles para tomar del medio de nosotros pueblo para su nombre. Y ese pueblo es su iglesia redimida por su sangre, la cual Él pronto viene a levantar. Oh, aleluya.
Alabanzas a Jesús, alabanzas a mi Señor, a mi Dios. Hermano, esto es impresionante, glorioso. Bueno, entonces aquí hay dos programas. Usted debe de hacer diferencia y debe entender esto. Hay dos programas. Uno es el programa de Dios con Israel, que fue interrumpido para sacar el otro programa que es con la iglesia. Entonces, un programa es con Israel y otro programa es con la iglesia. Y usted no debe confundir, oiga bien, no debe confundir los tiempos de los gentiles con la plenitud de los gentiles. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Es el tiempo que Israel va a ser oprimido por los gentiles. Ese es el tiempo de los gentiles. ¿Desde dónde a dónde va? Entonces comienza desde Nabucodonosor, año 605 antes de Cristo. ¿Hasta dónde va? Hasta el anticristo, cuando en la segunda venida Cristo lo destruya y establezca, después del juicio de las naciones, el reino milenial. Eso es. Ahora, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Entonces, la plenitud de los gentiles es el número de gentiles que el Señor tiene para salvar. Nadie conoce ese número. Para que no me vaya a preguntar ahí en el programa de los miércoles, la Biblia responde: hermano, ¿y cuál es el número de los gentiles? ¿Y cuántos gentiles se van a salvar? No me vaya a preguntar eso. Eso es un secreto, eso solo lo sabe el Señor. Cuando el último gentil se arrepienta, se convierta, nazca de nuevo, se bautice en el nombre del Señor Jesús, el Señor levantará la iglesia en ese momento. Entonces, el tiempo de los gentiles tiene que ver con el programa de Dios con Israel y su futura restauración. La plenitud de los gentiles tiene que ver con el programa de Dios con su iglesia y su arrebatamiento, su glorificación. A ver, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Entonces está aquí en Romanos 11, 25 al 27, mire. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora están endurecidos. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oiga, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ojo, todo Israel será salvo, no es un todo absoluto, es un todo relativo, porque se refiere solo al remanente fiel. Si el pueblo de Israel fuera como la arena que está en el mar, tan solo la arena que está a la orilla va a ser salva. ¿Sí me entiende? ¿Cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor ahí concluya aquí en la tierra ese programa con la iglesia, el Señor se vuelve a Israel para seguir trabajando con ellos. En el tiempo presente, ¿qué está haciendo el Señor? Está salvando a los creyentes del Evangelio por medio de la predicación de la iglesia. Está salvando judíos y gentiles. Cuando el Señor vaya a restaurar a Israel, entonces se convertirá como nación el remanente fiel. Ahora solo se han convertido individuos, graneaditos, uno que otro, un poquito aquí, un poquito allá, no más. Ahora se habla de la plenitud de los gentiles. ¿Qué es plenitud? ¿Qué significa plenitud? Significa cumplimiento, lo que está completo, llenar aquello que ha sido llenado, aquello que ha sido completado.
También aquello que se llena o que llena algo o con lo que se llena algo. En este caso, ¿con qué está llenando el Señor la plenitud de los gentiles? Con gentiles que Él va salvando. Va salvando de Colombia, va salvando de Argentina, va salvando de Chile, va salvando de Perú, va salvando de Ecuador, va salvando de México, va salvando de Estados Unidos, va salvando de África, de todos esos países, va salvando de Europa, va salvando de Asia, va salvando de Oceanía, va salvando gentiles. Y cuando el último gentil sea salvo, el Señor se lleva a la iglesia. La plenitud de los gentiles quiere decir la salvación de los gentiles llegará hasta su fin. O sea, cuando ya sea completa. O que la salvación de los gentiles se cumplirá. O que la salvación de la iglesia gentil se completará. Bueno, gentil porque es tomado de los gentiles, pero ya dije, no hay iglesia ni gentil ni judía, sino una iglesia que es nueva creación en Cristo. Eso ocurrirá antes que comience la gran tribulación, antes que el hombre de pecado se manifieste, porque una vez que se manifieste el hombre de pecado, ya no hay salvación ahí para los gentiles. Vuelvo a insistirle en esto, usted no se deje engañar, usted no se deje echar cuentos, que si yo no me voy ahora en este arrebatamiento de la iglesia, entonces yo me voy después. No, no hay un después. Esto es, o se salva ahora o no se salva nunca. Así es la cosa con Cristo. O se salva ahora o no se salva nunca. Algunos están diciendo, ay, yo quiero ir al culto, pastor. ¿Cuándo abren la iglesia para ir al culto? Yo como que ya sí me quiero arrepentir. Yo como que sí me quiero entregar al Señor. Ojalá el Señor les dé tiempo. Muy bueno sería. Sería maravilloso. Pero si no les da tiempo, sepan que ya oportunidad han tenido para arrepentirse, para bautizarse, para entregarse al Señor. Eso es. Si han despreciado la oportunidad, ya la culpa no va a ser de Dios. Es de cada uno que no quiso cumplir. Entonces, la plenitud de los gentiles está relacionada. La plenitud de los gentiles está relacionada con el arrebatamiento de la iglesia. Eso es. La plenitud de los gentiles está relacionada con el programa del Señor, con su iglesia. Eso es. La plenitud de los gentiles representa a los gentiles salvos durante los tiempos de los gentiles. Es decir, ahora. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Señor vuelve con su programa con Israel y los gentiles atrás padecerán la gran tribulación. No hay salvación para los gentiles en la gran tribulación. Que eso quede claro. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la plenitud de los gentiles está a punto de concluir. ¿En qué momento estamos? Estamos al final del tiempo de la gracia, al final del programa donde el Señor está sacando un pueblo para su nombre de entre los gentiles. ¿Está listo usted para ser contado entre los gentiles que somos salvos? Qué bueno que así fuera. Para usted ser salvo, tiene que estar dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Si usted hace parte de otro grupo, de otra nación, eso no cuenta para la salvación. Que no, que es que yo soy de la nación más poderosa del mundo, que yo soy de ojos verdes, que yo soy mono, que yo soy alto, que yo soy flaco, que yo soy delgado, que yo soy acuerpado, que yo soy rico, que yo soy muy intelectual, que es que yo estudié 7 años teología, que mire que aquí tengo mi cartón. No, eso no le sirve para la salvación.
La salvación es solamente por gracia del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Cristo Jesús. Ya sabemos cuándo nació la iglesia, en el año 33 aproximadamente, después de Cristo, en el día de Pentecostés. Ahí fue concebida la iglesia. Es decir, ahí nació, pero la iglesia fue concebida desde antes de la fundación del mundo. Porque uno no nace cuando es concebido. Una cosa es la concepción, otra cosa es el nacimiento. La iglesia fue concebida en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Desde el día de Pentecostés comenzó a salvarse por medio de la gracia, por medio de la predicación del evangelio al pueblo gentil. ¿Cuándo va a terminar la época de la iglesia? Cuando la iglesia deje de funcionar en este mundo, o sea, cuando sea arrebatada por Cristo. Y cuando eso ocurra, eso es que Pablo llama la plenitud de los gentiles. Eso es. Cuando el último gentil se convierta, se arrepienta, se entregue a Cristo, se bautice, se salva. El Señor termina su programa con la iglesia aquí en la tierra, se la lleva para el cielo. Vendrá el tribunal de Cristo, vendrán las bodas del Cordero, eso es en el cielo. Pero aquí en la tierra, el reino del anticristo, ya sobre eso hemos predicado, léase 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahí está todo ese programa que sigue después del arrebatamiento de la iglesia, donde la humanidad entera está infestada por la apostasía. Vendrán falsos cristos, falsos profetas, de eso ya hemos empezado a ver. Todo eso. En la gran tribulación no va a haber la iglesia aquí predicando el evangelio, no va a haber evangelización, para nada. Eso es. Entonces, mis amados hermanos, vamos a concluir. Vamos a concluir aquí. ¿Cómo conocer la iglesia verdadera? Leas el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí están las marcas de la iglesia verdadera. Estos días predicamos sobre eso, si Dios quiere. El Señor nos ayude. Hay mucho que compartir, gracias al Señor. De un momento a otro el Señor recogerá su iglesia. Recordemos Juan 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Cristo va a tomar su iglesia para ir a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El que no sea iglesia no es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo venga se quedará. No se lo podrá llevar a usted. Usted no entrará en la plenitud de los gentiles, no podrá ser salvo si no se arrepiente, si no cree el evangelio, si no se bautiza, si no se ha convertido al Señor, si no ha nacido de nuevo. Lo que vendrá sobre la tierra serán las copas de la ira. Ahí están en Apocalipsis. De pronto estudiaremos algo de eso, con la ayuda del Señor en su momento. Entonces quiero concluir con una promesa, maravillosa promesa que inflama mi corazón, hincha mi corazón de gratitud, de emoción, de pasión por el Señor, de alabanza, de adoración. Hechos 28, 28, hasta se lo puede aprender de memoria. Hechos 28, 28. Fíjese bien. Recuerde que cuando el arca de Noé se cerró, ya no hubo salvación para nadie. El arca se elevó sobre las aguas y a los demás se ahogaron. Cuando entre la plenitud de los gentiles, no habrá salvación para nadie de los gentiles en la tierra.
Entonces dice Hechos 28:28, que esto nos motive a evangelizar más, a predicar más. Hechos 28:28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Tremenda profecía del apóstol Pablo. Y en esa profecía estamos incluidos nosotros, usted y yo. Cuando usted evangelice, confíe en esta palabra. Cuando usted predique, confíe en esta palabra, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Entre esos gentiles está su familia, están sus amigos, sus compañeros de trabajo, de estudio, sus vecinos. Prediquemos el evangelio, vivamos el evangelio, anunciemos el evangelio, creamos que hay gentiles a los que el Señor les está enviando esta salvación y ellos oirán. Así como un día el Señor nos concedió a nosotros oír y creer para salvación de nuestra alma y gloria del nombre de Jesús. Qué glorioso es todo esto. Aleluya. Démosle gracias al Señor, mis amados hermanos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a vivir el evangelio y a predicar el evangelio. Oremos al Señor. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos gracias. Solo tú eres bueno, grande, todopoderoso, digno de alabanza y de adoración para siempre. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos, por tomarnos de entre los gentiles como pueblo para tu nombre, como iglesia para tu nombre. Gracias por la esperanza de la vida eterna que nos has dado. ¡Qué gozo, Señor! ¡Aleluya! ¡Qué gozo sentimos en tu presencia al poder entender esta gracia maravillosa de escogernos para salvación! Ayúdanos a vivir tu palabra, a obedecer tu palabra, a consagrarnos a ti. Santifícanos más, límpianos más, purifícanos más. Ten misericordia de nosotros, Cristo bendito. Ayúdanos a ser esforzados y valientes para anunciar este evangelio y que se salven los últimos que vas a salvar hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y luego nos lleves contigo para estar para siempre contigo. Obra, Señor, en estos amigos que están recibiendo tu palabra. Abre el entendimiento de ellos, libértalos y sálvalos, Señor Jesús, para la gloria de tu santo nombre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, así hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Recuerden que los amo de corazón. Gracias al Señor por la iglesia en Medellín, Versalles, por sus oraciones a favor nuestro, por su fidelidad, por su generosidad, por su compromiso con la obra del Señor. Sigamos siempre adelante en el nombre de Jesús.